Sí, gloria a Dios. Pues contentos por lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, con las iglesias, amén, en estos últimos tiempos, hablando de la iglesia en general, por cómo Dios está obrando con nuestro amadísimo hermano el pastor Silverio, con toda su casa, por toda la buena palabra, que hay que creerla, que hay que estarla declarando en nuestras vidas, tanto aquí como allá, con toda su casa, amén, porque Dios es fiel y seguramente lo que Él habla es hecho. Solamente hemos dicho, Dios espera encontrar un corazón receptor, que tenga esa fe para poder creer a la palabra, porque muchas de las veces, amén, pensamos que porque Dios habló está obligado a cumplir, pero si aquella persona no cree o duda, entonces la palabra no tiene ese vínculo, amén. Entonces Dios espera que nosotros le podamos creer. A la verdad, Dios vio el mundo salvo, amén, pero no todos pudieron creer, no todos pueden creer, pero a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, amén. Entonces estamos con mucha expectación en estos últimos tiempos para los que creen, amén, para los que saben que el Señor viene por segunda vez, amén. Estos están contentos por todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, que si vino una pandemia se gozan, amén. Claro, se sufre, claro, tenemos que tener cuidados, amén. Claro, amén, tenemos que estar intercediendo, ¿sí?, por aquellos que pasan y nos dolemos por aquellos que pasan por esta pandemia, que están siendo afectados por este virus, amén. Interceden, se duelen, amén, pero se gozan por otro lado, porque Dios nos está anunciando que Él viene, amén, que Él viene y que estas cosas es necesario que acontezcan, amén. Pero mire, amén, ahorita creo yo se ha soltado el caballo rojo, nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, amén, en el capítulo 5, ¿sí? Y este es un caballo donde se desata la guerra, amén. Y nosotros estamos viendo que en Ucrania, amén, porque Rusia cumple un papel muy simbólico, amén. Tiene un papel preponderante en estos últimos tiempos, amén. Y se está soltando la guerra que está empezando por esas partes, ¿sí? Con Ucrania. Pero también, no sé si usted esté muy enterado de las noticias que se están dando, se habla también de Taiwán, amén, y China está ahí a la expectativa, pero ya también por ahí se oyen tambores de guerra, amén, y se habla de que ya están ahí haciendo vuelos, amén, en el área de Taiwán, como sondeando, ¿sí? Cómo está la situación. Para eso envían esos espías, amén, para sondear, y están a la expectativa, como que desgástense, mátense unos a otros, hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, y peleando contra Rusia. Ahorita, bueno, no están directamente involucrados, pero esa guerra fría, esa guerra económica, amén, donde, bueno, se habla de Rusia, amén, donde suple un 40, un 60% de combustible para Europa, amén, pero también se le conoce como el granero, amén, porque ahí también hay mucho grano, amén. Entonces, toda esta guerra fría, amén,
está cumpliendo un papel, amén, apocalíptico, porque se vienen muchas cosas y seguramente esta guerra de Estados Unidos con China, amén, también va a cumplir una función muy simbólica en estos últimos tiempos, y se va a levantar muy seguramente esa guerra, amén, contra Taiwán, también un país pequeño pero muy simbólico, y pues con fronteras con China, amén, donde Estados Unidos se está acercando para levantar ahí arsenales bélicos, amén, como para estar apuntando hacia China y pues defendiéndose ellos, amén. Entonces, pero todo esto trae, amén, como consecuencia, sí, el hambre por falta de recursos, porque esa guerra fría, eso que en lo cual uno puede proveer para el otro, uno para el otro y el otro para cada quien, amén, en esa función, entonces empieza el hambre, amén. Y bueno, la palabra de Dios nos habla de ese caballo blanco que yo digo es el Señor, amén, que salió para vencer, y para vencer en medio de todo este ajetreo también de caballos, amén. Ahí el caballo blanco, la iglesia. Claro que siempre hay imitaciones, y siempre con el caballo blanco vienen una sarta de religiones que se han levantado sobre toda la faz de la tierra, pero este caballo blanco, amén, que yo creo no está usted, porque normalmente oímos que es el anticristo, amén, pero este caballo blanco que salió para vencer, desde mi punto de vista, amén, en medio de todo ajetreo de caballos, él sigue venciendo y venciendo y venciendo hasta que venga desde los cielos, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, ese caballo blanco con todos sus santos, amén, a tomar posesión de toda la tierra. Salió venciendo y para vencer, amén. Entonces nos habla la palabra de Dios, el libro de Zacarías también nos habla de caballos, amén. Hay que hacer una conjugación de todos estos caballos, amén, etcétera, amén. Entonces le quiero leer un poquito de lo que habla el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, ¿sí? El primero habla del caballo blanco que salió venciendo y para vencer, pero en el verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojizo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada obviamente nos habla de guerra, amén. Y vaya que ahorita sí hay espadas, amén, armas nucleares, todos amenazándose, todos, amén, equipándose para la batalla, amén, para estos últimos tiempos. Cuando abrió el tercer sello, y le vuelvo a repetir, cuando hay guerra, pues empieza el hambre, empiezan las epidemias, pero aquí yo quiero que tome en cuenta que se van sumando las cosas, amén, y debemos de entender que este es un principio de dolores, amén. Es un principio de dolores, no es la gran tribulación, y es donde seguramente Dios va a traer definición. Aquí es donde Dios va a saber quién es parte, amén, de esa iglesia que cabalga también sobre su caballo blanco, amén. Porque bueno, si salió para vencer, nosotros estamos venciendo el hambre, o Dios nos va a estar sustentando de manera sobrenatural en esa hambre, en esa guerra, amén, mientras que Él nos necesite en este mundo, o hasta que nosotros cumplamos nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas, hasta que nosotros
cumplamos con esa comisión dada por Dios. Ya cuando nos toque, como venga, porque algunos pueden decir, bueno, murió de una pandemia, o murió en medio de la guerra. Bueno, como sea, pero lo que importa es para dónde va mi alma. ¿Va con el Señor o va apartada del Señor? Amén. Entonces, de una manera o de otra, pero también se tiene que cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. Primeramente, todos han muerto. Amén. Desde la historia de la humanidad, los discípulos murieron, los apóstoles murieron, todos han muerto. Amén. Es un camino que todos vamos a seguir, si antes Jesucristo no viene y nos lleva con él. Amén. Entonces, pero hay que cumplir el propósito, y me llama la atención cómo Dios le sigue dando promesas a nuestro hermano el pastor Silverio y a toda su casa. Dios tiene propósitos. Amén. Y aunque parecía como que ya se le acercaban sus días, amén, pues Dios todavía le da más tiempo. Amén. Porque Él se quiere gozar. Amén. Porque se ha gozado, porque bueno, hay una historia que lo respalda en cuanto a fe. Amén. Y bueno, Dios quiere permitirle ver, porque estos son tiempos, vuelvo a repetir, tiempos de mucha expectación para los que creen, se gozan, amén, por todos los acontecimientos, aunque por otro lado también interceden, se ponen a la brecha, amén, hacen vallado por las cosas que están aconteciendo, y porque esperan que Dios toque muchas almas antes de que cualquier ser muera. Amén. Entonces, pero Dios tiene en estos últimos tiempos un ejército. Amén. Un ejército ya preparado para la guerra. Amén. Y esta es una guerra espiritual, no es con armas. Amén. Es una guerra espiritual, ¿sí? Y estos también han salido para vencer en su caballo, amén, de guerra. Son caballos de guerra, donde el que cabalga y el que nos dirige es nuestro capitán, nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando abrió el tercer sello, amén, fíjese cómo se van sumando las cosas. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Amén. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Y 1 denario era el equivalente de un salario de un obrero en el día. Amén. El salario de un obrero en su día. Amén. Esto es a lo que van a llegar las cosas. Y usted sabe que ya empieza a subir la gasolina en Europa principalmente, y aquí se ha mantenido porque la están subsidiando. Amén. Pero bueno, a lo mejor los subsidios se acaban. Amén. Y sube. Amén. Pero tenemos que estar orando a Dios por nuestro México, claro, por todo el mundo, ¿sí? Pero tenemos que estar orando específicamente por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación. Amén. Para que amortigüe, amén, el juicio de Dios sobre aquel lugar donde Dios nos plantó. Amén. Y si nos plantó en México, bueno, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando por nuestro señor presidente, para que Dios le dé sabiduría. Amén. Le dé sabiduría. Y una cosa que se me viene ahorita es de que se está hablando, fíjese nada más, porque bueno, pues hay acuerdos entre la gente de arriba. Amén. Que yo pienso todos están de acuerdo, y todo esto es nada más un jugarnos con el dedo en la boca. Amén. Ya están algunos países latinoamericanos pidiendo ayuda a Rusia. Amén. Pero todo esto es para una conflagración. Amén. Como para crear guerra.
amén, porque pues a nuestro vecino Estados Unidos no le va a convenir, amén, no le va a convenir que venga Rusia también a poner sus bases militares en Latinoamérica, amén, porque pues somos su colonia, somos su patio trasero, como algo así, amén. Entonces, pero estas cosas se empiezan a mover, pero todo esto es para crear polémicas, amén. Esto es para crear disensiones a nivel mundial, amén. Como sucedió con Venezuela, bueno, se aliaron a ciertos países comunistas, empezaron también la Guerra Fría, y ahorita Venezuela es uno de los países, habiendo sido uno de los países más ricos de América Latina, ahorita es uno de los más pobres, amén. Entonces, bueno, hay acuerdos allá entre ellos porque, bueno, el príncipe de las tinieblas, amén, tiene potestad sobre las naciones, y cuando decimos que tiene potestad sobre las naciones, estamos hablando que tiene potestad sobre los políticos, amén, porque él reparte la tierra como él quiere, porque ahorita es el príncipe del mundo, pero nosotros no somos, amén, de este mundo. Nuestro príncipe se llama Jesús de Nazaret, amén. Nuestro reino es celestial, amén, pero aquí somos embajadores, amén, para traer una reconciliación de este mundo para con Cristo, para arrebatar del infierno, amén, arrebatar de esta tierra y trasladarlos a ese a su reino admirable, amén, de las tinieblas, sí, a su luz admirable, amén. Entonces esa es nuestra función, amén, y ellos también tienen su función porque tienen sus arreglos, amén, y todo esto como que ya está programado, amén, pero bueno, amén, nosotros nos hemos de gozar porque el Señor viene pronto y todas estas cosas se empiezan a sumar, amén. Cuando abrió el tercer sello, vuelvo a repetir, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y yo digo, aquí hay algo escondido, amén. Aquí hay algo como plantío de Jehová, amén. Dios nos tiene ahí cubiertos, amén, ante todas estas cosas que están aconteciendo, amén. Pero aquí todavía está la iglesia, ¿sí? Una iglesia fiel, una iglesia que se está dejando ataviar, que se está dejando adornar, que se está revistiendo de sabiduría, se está revistiendo de inteligencia, se está llenando del temor de Dios, y temor de Dios es aborrecer el mal, apartarse del mal, no pecar contra Dios, porque el pecado trae una justa consecuencia, amén, y nos aparta de Dios, amén. Pero bueno, aquellos entendidos en todo esto saben que todas estas cosas, escúchenme bien, se encuentran en la casa, amén, no en su casa físicamente hablando, no, en la casa que es la iglesia. Amén. Ahí es donde usted está siendo lleno de estas palabras de sabiduría, de inteligencia, del temor de Jehová, porque aquí, ¿verdad?, en la iglesia es donde están las unciones, amén. Es donde la gente de pacto, amén, ahí está. Esté pandemia, esté la guerra, nos pongan restricciones, amén, en todo lo que podemos estar, ahí estamos, amén, porque antes de obedecer a los hombres, amén, nosotros hemos de obedecer a nuestro Dios. Antes, amén, acuérdese de Daniel se le dijo, amén, que al toque del tamboril, de la zampoña y quién sabe qué otros instrumentos que ni conozco, amén, él tenía que adorar a una estatua, amén. Mas sin embargo, él hasta abrió las ventanas. Este hombre es un valiente, amén.
amén, hasta abrió las ventanas de su casa, amén, y empezó a adorar a Dios, amén. Pero él fue obediente a Dios, amén, y así lo llevaron, amén, a el pozo de los leones, amén. Pero él no se postró ante aquella estatua de Nabucodonosor, amén. Y ahí Dios estaba con él y Dios lo libró de los leones, porque los leones comen carne, amén, no comen espíritu, amén. Y aquel hombre era un hombre espiritual, revestido de la sabiduría de Dios, lleno del temor de Dios, amén, lleno de inteligencia. No era un hombre insensato, era un hombre sensato. El cristiano carnal, el que no obedece a autoridades, el que no obedece a Dios, porque el que no obedece a autoridades que Dios delegó no está obedeciendo a Dios. El que no se fundamenta en la doctrina, amén, de los apóstoles y profetas. Se nos ha recordado el día de hoy estos ministerios fundamentadores, porque hay abundancia de palabra, hay revelación de la palabra, amén. Son hombres de oración, amén, tienen como fundamento, amén, la palabra y la oración, amén. Dijeron los apóstoles: no dejaremos, no descuidaremos la palabra y la oración, fundamentos, amén, porque es en la oración donde se revela la palabra, es en la oración donde viene el potencial, o donde vienen las unciones, amén, y unciones para revelar, y unciones para poner por obra, poder para poder poner por obra la palabra de Dios, amén. Espero me entienda, amén. Entonces, si usted es obediente a Dios, es obediente a autoridades, amén, que le han creído y que lo están fundamentando, para que usted fundamente sobre ese fundamento de la palabra, amén, de apóstoles y profetas, amén, y su diseño, el diseño de Dios, amén, bajo ese fundamento esté bien alineado al fundamento, porque el fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento edifican los edificadores de la casa, amén. Ese fundamento es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, sobre donde todos debemos de estar edificando, todos, amén, y bien alineaditos a nivel y aplomada, según el diseño que se nos muestra en el monte. Y ese monte es cuando usted dobla su rodilla y se hace un montoncito, amén. Ahí Dios le revela el diseño de la casa, la palabra, amén, pero le da el potencial para que la ponga por obra. Ay, santo Dios, yo no sé hasta dónde me fui, amén. Pero bueno, cuando abrió el cuarto sello, mire cómo se van sumando las cosas en este principio de dolores, amén. No es el fin, pero es un principio de dolores, amén. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, por nombre Muerte, y el Hades, el abismo, la muerte, amén, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, amén, con espada, con hambre. Fíjese, el caballo negro ahí sigue, amén. Están echando montón contra la iglesia que cabalga, amén, sobre un caballo blanco, o sobre el cordero, amén. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo, amén. Bueno, en esta mortandad, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay guerra también hay epidemias, cuando hay guerra también hay hambre, amén. Esas guerras frías, amén, donde yo no te doy si tú no me das, y si me das te doy, pero como estamos peleados, ni recibo de ti ni yo te doy a ti, amén. Entonces ahí hay cosas, amén, que vamos a necesitar
pero no las vamos a tener como país porque estamos peleados. Amén. Entonces, las fieras del campo, yo puedo entender. Amén. Mire, hay gente que dice, no, esto es que así es, y a mí Dios me dijo, y que no, mire, yo se lo dejo a usted y no está comprometido a creerlo todo lo que yo estoy diciendo. Amén. Pero bueno, yo puedo creer esto. Amén. Que estas fieras del campo, amén, porque la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 11, de cómo caen los espíritus que nos condenaban, que nos acusaban delante de Dios. Están cayendo. Amén. Estas fieras del campo. Amén. Por eso es que usted ve que este mundo está enloqueciendo. Amén. Este mundo se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque estos príncipes que les sirven a su príncipe de las tinieblas, amén, están en un común acuerdo. Qué casualidad que todos están en acuerdo, que haya matrimonios del mismo sexo. Bueno, amén. Y otras muchas cosas aberrantes. Amén. Entonces esto abre portales para que vengan espíritus también de muy alto rango. El mundo está enloqueciendo. Amén. Pero el pueblo de Dios que conoce a su Dios es sensato, es sabio. Amén. Es inteligente, es, amén, sensato. Amén. Y dice aquí, cuando abrió el quinto sello, fíjese, ya este es el quinto sello. Por eso yo digo, aquí ya la iglesia se fue, amén, con el Señor, en este principio de dolores, pero de que vamos a ver guerras, vamos a ver hambres, vamos a ver pestes, las vamos a ver. Amén. Si nos vamos en alguna de ellas, gloria a Dios, pero cumplimos con nuestro llamado, con nuestro propósito, porque Dios es el que tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Pablo pudo haber pudo haber muerto todas las veces en sus naufragios, en sus apedreos, en sus latigazos, en sus prisiones, en sus necesidades, porque pasó necesidades, amén, por tal de alcanzar el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Pero tenía más vidas que un gato. Amén. Y así aquellos que aman a Dios y que tienen un propósito, tienen más vidas que un gato, hasta que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas, cumplan con su comisión. Amén. Estos van a estar vivitos. Amén. Algunas veces uno piensa, ahora sí, ya se acabó, hasta aquí, ha de haber dicho el pastor Silverio, y como yo también lo dije, amén, en una hipoglucemia, en esos momentos difíciles donde dice uno, yo creo que de aquí a lo mejor ya me voy con el Señor, como quiera que sea, pero no fue así, ni con Él ni conmigo. Aquí estamos, amén, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Y por eso digo aquí, ¿verdad? En el verso 9 del capítulo 5, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y mire, usted es muerto por causa de la palabra de Dios desde ya. Amén. ¿Por qué? Porque usted ha renunciado a su vida, como dice la Escritura. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esto es morir a usted mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, negarse a sí mismo es morir a lo suyo, pero para aspirar a las cosas de arriba. Amén. Y aquí, bueno, yo siento que aquí se da ya en el quinto sello el arrebatamiento.
cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Este testimonio, el testimonio de la palabra. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Entonces Dios va a juzgar, porque ahí se entra a una gran tribulación, que no es muy diferente a ese principio de dolores. Amén. Se entra a una gran tribulación. Amén. Y ahí es donde Dios va a limpiar la tierra, pero en esa gran tribulación también va a haber una cosecha de almas. Pero esas almas de aquellos, amén, que se queden en este mundo, ¿sí?, para su redención, porque ya sin Espíritu Santo, ya sin la presencia de Dios, pero ¿sí? Pero van a recordar, amén, lo que se les habló, amén, y ahora sí van a querer, pero saben que ahora les va a costar. Ahora saben que no se van a dejar sellar. Ahora saben, ¿sí?, que van a poder ser apresados y que van a ser atormentados seguramente. Amén. Y después la muerte, y aguantar todo esto, amén, sin la ayuda del Espíritu Santo va a ser sumamente difícil. Y muchos se van a volver atrás, van a preferir, por no soportar el martirio, por no soportar aquellos tormentos que van a venir, antes de que se les sacrifique, porque pues lo cómodo sería, ¿verdad? Bueno, no me dejo marcar, amén, ni me voy a postrar delante de esa de la bestia, amén. No, yo voy a preferir morir, amén, y que me lleven así, que me mochen la cabeza y se acabó el corrido, amén. Qué fácil, ¿no? No, seguramente, primeramente te van a querer convencer, que si no aceptas por la buena, vamos a llevarlo a ver si por las malas, tormento. Y cuando ya diga hasta aquí esto, hasta aquí, les doy oportunidad a que lo sigan atormentando, amén. Ahora sí, muerte, te llevan a una guillotina, porque se habla de guillotinas, amén, y ahí mueres, amén, te vas con el Señor. Eso es, amén, en la gran tribulación. Pero bueno, si ahorita se nos dan las cosas, amén, sin tener que pasar por todas las cosas que han de venir, que no se van a comparar con ese principio de dolores. Esto ya es la gran tribulación, amén, porque dice la palabra de Dios. Dice en el 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Hablando de la gran tribulación. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro, gran tribulación, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Este es el acusador de nuestros hermanos, amén, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. ¿Le suena esto a la gran tribulación? A mí sí. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse
en pie. Espero me esté entendiendo. Amén. Principio de dolores, los caballos, los 4 primeros caballos. Amén. Y cómo se van sumando. Amén. Porque se va a ir agravando la situación. Amén. Y nosotros tenemos que vencer en medio de todo ello, porque salimos para vencer. ¿Por qué? Porque tenemos el Santo Espíritu de Dios, porque somos y queremos ser esforzados para ser hombres de pacto. Y pacto es compromiso, y compromiso es tener un compromiso con una casa, la iglesia del Señor, donde están las unciones, donde está el pan nuestro de cada día, donde se nos enseña, amén, la sana doctrina. Y si no se le está enseñando una sana doctrina, huya, corra por su vida y métase, porque ahorita estamos en ese tiempo donde Dios está sacando a unos de un lugar, a otros de otro, y está acomodando a todos, a cada quien con su cada cual. Amén. Por eso no se salga donde hay una buena enseñanza, una buena doctrina. Y aunque le duela, aunque lo confronten, amén, pero es para su bien, es para que enderecemos nuestro caminar en ese temor de Dios. Amén. Que nos revistamos de su presencia. Amén. Ahorita citaba acerca de estar llenos, amén, de sabiduría. Y mire, aquí es donde nosotros somos revestidos. Ay, santo Dios, no las llego. No, sí las llego. Amén. Bueno, lo voy a llevar a Proverbios capítulo 8. Amén. Mire lo que dice. La sabiduría, yo quiero que usted entienda que es Jesús mismo. Amén. Y aquí se revela por medio de la palabra. Amén. A los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Nos dice, no clama la sabiduría, o sea, Jesús clamando. Amén. Reconciliaos con Dios. Y claro, si nosotros ya fuimos reconciliados para con Él, nosotros ahora somos ministros de reconciliación. Nos dice 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Este es el mensaje de reconciliación, y es Cristo mismo clamando, amén, en las encrucijadas. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas. Se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, amén, discreción. Eso es lo que trae la sabiduría, discreción. Simples, amén, simples porque estamos en ignorancia de Dios. Y vosotros necios, fíjese, y estos pueden ser las vírgenes insensatas, necios, amén. Por eso es que cuando vengan y toquen a la puerta en aquel día que hemos comparecer delante de Dios, aquellas vírgenes insensatas, el Señor las va a ver y les va a decir: apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque están vestidas de insensatez, están vestidas de rebeldía, están vestidas de simpleza. Amén. No están vestidas, amén, como las vírgenes prudentes, de sabiduría, de inteligencia, de sensatez, de prudencia, amén, de amor, de dominio propio,
de gozo en medio de todas circunstancias. Están revestidas de valor, de amor, de dominio propio. Amén. Y aquí en la casa es donde Dios se derrama con ese amor, con ese valor, con ese dominio propio. Amén. Para que no estés temeroso, corriendo, escondiéndote, amén, metiéndote. Pues ahorita no tenemos alcance para un búnker, pero aquí habla la palabra de Dios acerca de aquellos hombres ricos, poderosos, amén, gente grande, metiéndose en las cabañas, en las cuevas. Esto nos habla de búnkers, y ya hay muchos búnkers preparados, porque van a ocasionar una guerra que va a ir en aumento, que seguramente no nos va a tocar a nosotros ver. Amén. Esas detonaciones, a lo mejor una, a lo mejor otra. Amén. Pero cuando vengan todos los juicios de Dios, amén, entonces estos van a clamar a esas mismas montañas que caigan sobre de ellos. Amén. Porque ellos van a estar en esa gran tribulación. Nosotros nos vamos ya por guerra, ya por espada, ya por hambre, ya por pandemia, ya por lo que sea. Y si no, cuando se termine el principio de dolores, vamos a ser arrebatados. Amén. Y ahí nos vamos a encontrar, amén, con esos demonios que vienen también a tomar posesión de la tierra por 3 años y medio. Amén. Y nosotros vamos a estar festejando allá las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Amén. Mientras que los que se quedan en este mundo, aquellos que se gozaron, por eso dice la palabra de Dios, amén, que ay, santo Dios, bueno, que los que ahorita ríen, que los que ahorita se gozan, amén, bueno, en aquel día llorarán. Pero los que ahorita están intercediendo por el pecado del mundo, por el pecado de la iglesia, como dice Ezequiel capítulo 9, 8, amén, sella a aquellos, amén, que claman y gimen por el pecado de Israel. No es que estén juzgando, no es que estén condenando, esa es la obra del diablo. Pero aquellos que claman y gimen para que nos volvamos como ministros de reconciliación, como ministros cumpliendo con nuestra función como embajadores del cielo, amén, porque nosotros ya morimos a este mundo, amén, y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos aquí como embajadores. Pero antes de que venga la ira de Dios, amén, antes de que vengan, sí, esa gran tribulación, porque esa va a ser la ira de Dios, sí, entonces nosotros, amén, nos vamos a gozar, amén, porque vamos para allá. Antes de que vengan las embajadas, como decía en una ocasión, ¿sí? Cuando se entra en guerra, porque Dios va a entrar en guerra, amén, contra este mundo por cuanto resistieron el amor de la verdad, amén, entonces Él va a venir a hacer juicio y a limpiar la tierra de todos aquellos que no le quisieron, amén. Entonces, ¿sí? Se retiran las embajadas, amén. Los que estaban ahí acusando, condenando como embajadores para acusarnos, para maldecirnos, para qué sé yo, van a bajar, amén. Pero los embajadores de Cristo en este mundo van para allá, se retiran las embajadas, amén, y viene el juicio de Dios, la gran tribulación. Fíjese nada más, a lo mejor usted no había pensado en eso, pero hay que meditar mucho en la palabra, amén. Mucho hay que estar meditando en la palabra, y así nos vamos a encontrar. Pero le quiero decir, Satanás y todos sus ejércitos van a venir contentos, amén, así como también nosotros vamos contentos hacia nuestra herencia eterna, amén.
Así viene el contento, porque Él va a reinar, se le va a adorar, todo mundo le va a adorar. Claro, aquellos que se queden saben que les va a costar su vida, pero Él va a reinar por 3 años y medio, y todo lo que le impide que reine va a perecer. Estoy hablando del anticristo, amén. Pero ahorita estamos con la sabiduría, para que te vistas de sabiduría, para que te vistas de gente sensata, de gente discreta, que te vistas de inteligencia, amén. Y para que el Señor te reconozca, porque tienes el sello, amén, ese sello que te libró de todo, amén, los males en este principio de dolores, amén. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Mire, la palabra de Dios es excelentísima, por eso hay que estar meditando en ella, amén. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad, fíjese, la impiedad abominan mis labios, ¿sí? Está hablando Jesús, la sabiduría. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas al que entiende. Amén. ¿Es usted entendido? Bueno, usted, amén, está siendo revestido. Y razonables a los que han hallado sabiduría, a los que han hallado a Jesús, amén, y le sirven y se dejan vestir. Recibid mi enseñanza, y no plata, ciencia antes que el oro escogido, amén. ¿Quiere usted eso o prefiere las cosas de este mundo? Amén. Yo prefiero la enseñanza de mi Dios. Amén. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Por qué no entender esto tan sencillo? Amén. Y decimos, necesitamos para vivir aquí también en este mundo, pero que nos sigan las cosas. Amén. Que nos sigan, no andar detrás de ellas, andar tras la sabiduría, andar tras la sensatez que nos trae la sabiduría, andar tras la prudencia que nos trae la sabiduría. Amén. La discreción, la sensatez, amén. Y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella, amén. Por eso es que tenemos que morir. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, amén. ¿Eres cuerdo o eres insensato? Amén. Bueno, si eres insensato, ahí no está la presencia de Dios, o está trabajando contigo, amén. Porque todos tenemos algo de locos, pero hay que ser perfeccionados. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos, amén. Fíjate, el consejo, la palabra, tenemos que encontrar esa ciencia, esa revelación de la letra, amén. Este es el consejo, pero a veces nos quedamos en ese límite de la letra y no tenemos la revelación, la ciencia de la palabra. El temor de Jehová, fíjese, el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿por qué le voy a tener temor a Dios? Amén. Sí, hay que tenerle temor a Dios. Si yo soy Señor, amén, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? Amén. Entonces hay que tener temor a Dios. Hay que también, ¿sí?, honrar a nuestro Dios. ¿Y cómo se honra a nuestro Dios? Cuando nosotros nos sujetamos a su consejo, cuando nosotros amamos la sabiduría, amén, para que se nos quite lo insensato, amén. Sí. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, fíjese, el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Eres arrogante? Amén. ¿Eres soberbio? Amén. Bueno, no tienes temor de Dios. Amén. O te falta conocer más a Dios.
hay que conocer más a Dios, amén. Y el temor de Jehová, sí, o sea, es aborrecer el mal, amén, la soberbia y la arrogancia, amén. Cuidado con todas estas cosas. Y le puede uno agregar más: el egocentrismo, el orgullo, amén. Todas esas cosas las aborrece el Señor. Y a veces, amén, a veces en ignorancia y a veces sabiendo esto, amén, nos vestimos de orgullo, de egocentrismo, amén. Y eso demuestra que no tenemos temor de Dios, ¿sí? Pero el que teme a Dios se viste de humildad, de sencillez, de amor, de dominio propio, amén. Se viste de sensatez. Eres una persona sensata, eres una persona discreta. No hablas por hablar, porque en las muchas palabras no faltará el pecado. Dime, José Juan, cuando a veces no se oiga mucho, por favor, para subirle el tono, porque ya no soplo mucho, hermanos. Bueno, ya está. Verso 14: conmigo está el consejo y el buen juicio. Fíjese, discernimiento de espíritus. Tome esto como buen juicio, saber discernir entre lo que es sabiduría humana y aún sabiduría diabólica, y discernir entre lo que es sabiduría de Dios, amén. Porque también Satanás se viste como ángel de luz, amén, con su sabiduría. Pero aquellos que aman a la sabiduría, que es Cristo, amén, entonces Dios te va a dar ese juicio, amén. Te va a dar ese juicio para que sepas que viene del enemigo, que viene del hombre, amén. Y también hagas diferencia, amén, de lo que viene de Dios, y tomes lo que es de Dios, porque es para tu vida, amén, para tu vida eterna, amén. Por mí reinan los reyes, ¿sí? Y los príncipes determinan justicia, aunque el enemigo los pone, amén. Bueno, Dios también, amén, porque Él es soberano y Él sabe, amén, quiénes van a gobernar este mundo, le sirvan o no le sirvan a Él, amén. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, amén, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quieres hallar la sabiduría? Amén. Busquémosle de temprano. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y se está refiriendo a la sabiduría, que es mejor que las perlas, que las joyas, que las piedras preciosas, que la plata y que el oro, amén. Esas son verdaderas joyas, son espirituales y son eternas, amén. No se está refiriendo a estas que también nos siguen, claro, amén. Nos siguen en la medida que sea, con que tengamos que comer, que vestir, que calzar, estemos contentos con eso, amén. Porque si ya somos ricos en Cristo Jesús, no vamos a ser, ya somos, amén, ricos en Cristo Jesús, pues lo demás es lo de menos, amén. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Todo lo que hagas para el Señor tiene una justa retribución allá en los cielos y aquí en la tierra en este tiempo. Porque si te da sabiduría, si te da revelación, si te da ciencia, si te hace prudente, amén, si te hace sensato, estás revestido como esas vírgenes sensatas, amén, a las cuales le abrió la puerta, amén. Pero a las insensatas, revestidas de sí mismas, revestidas de este mundo, amén, que buscan, amén, la gloria de este mundo, amén, y no se dejan, amén,
pleitos, chismes, contiendas, yo mejor, la competencia. Oh, amén. Ok, se me acaba el tiempo. Para que los que me aman tengan su heredad, esa heredad eterna, y que yo llene sus tesoros en tu espíritu. Jehová me poseía en el principio. Fíjese, es Jesús la sabiduría de la cual está hablando. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras, antes de los cielos, antes del universo. Bueno, lo que vemos, amén, antes de la tierra, amén, Él ya era. Eternamente tuve el principado desde el principio, amén, antes de todas las cosas, amén. Antes de la tierra, nos dice aquí, fíjese en el verso 23, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, porque todo por Él fue hecho. Amén. Como lo que se ve, como lo que no se ve. Ni en el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar por estatuto, porque para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Amén. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, con el Padre. Con Él estaba yo ordenándolo todo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía en las aguas y vino la luz. Amén. Antes de que viniera la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No le estoy leyendo, le estoy recordando Génesis capítulo 1. Amén. En el principio. Amén. Pero cuando vino la luz, amén, entonces la palabra que es Cristo, la luz, pero también el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿qué dice? La tierra estaba desordenada, y aquí dice que Él lo ordenaba todo. Amén. Estaba desordenada y estaba vacía. Amén. Pero Él vino a ordenar todas las cosas. Claro, hablamos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en asociación. Dios habla y el Espíritu y el Señor ordena. Amén. Él empieza a ordenar las cosas con el Espíritu Santo. Amén. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Atender al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. O sea, que Jesús se quiere hacer uno con nosotros, que la sabiduría se quiere hacer uno con nosotros. Bienaventurado el hombre que me escucha, el que escucha y pone por obra su palabra, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halla la vida, el que halla la sabiduría y se hace sabio. Amén. Y pone por obra esa sabiduría, esa palabra. Amén. Entonces, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, contra la sabiduría que es Cristo, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjese nada más. Amén. La sabiduría hablándonos en el Proverbios capítulo 8 en el Antiguo Testamento. Amén.
y que ahora sabemos que esa sabiduría es Jesús, nuestro bendito Salvador, que viene pronto por nosotros y que nos quiere tener bien vestiditos con la sabiduría, con la prudencia, dejando toda simpleza, amén, haciéndonos sensatos, porque tenemos la palabra que es lámpara, amén, como las vírgenes prudentes, amén, pero también tienen el potencial del Santo Espíritu de Dios, que es combustible para que esa lámpara que está en nosotros, que es la palabra de Dios, que se ha hecho carne, y con el poder del Espíritu Santo resplandezcamos con el caballo que se venga, porque usted salió venciendo y para vencer, sea el hambre, sea la espada, sea la pandemia y todos estos juntos, como decíamos cuando estábamos en el mundial, tú y cuántos son, amén. Y todavía a ver quién te ayuda para que te dé piedras. No, si éramos bien aventados, como no, puro palabrero. Amén. Bueno, pues que así le hablemos a todas estas cosas que nos quieren hacer, que nos quieren robar la fe. Amén. Pero tú saliste para vencer. Amén. Porque tienes la palabra que está contigo arraigada y tienes el Santo Espíritu de Dios. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de temer mal alguno, porque si ya tuviste miedo, ya perdiste. Amén. Porque el miedo paraliza. Amén. Y así te van a hacer lo que ellos quieren hacer contigo, el enemigo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Amén. Somos así bendecidos y estamos gozados con la familia de nuestro hermano Silverio. Amén. Porque larga vida sea dada a nuestro hermano. Dios me lo bendiga en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.